Estamos muy atentos a este nuevo extracto del mensaje del Dr. José de la Rosa. Y ahora con todos ustedes, el Dr. de la Rosa. Maravilloso día, mi amigo y amiga, hermano y hermana, que días tras días se reúnen en familia para escuchar a JD Podcast. JD Podcast es una transmisión diaria para aclarar preguntas que nos envían nuestros amados amigos y hermanos. Y en este día vamos a estar contestando la pregunta: ¿quiénes eran los saduceos y los fariseos? En primer lugar, felicitaciones por esta maravillosa pregunta. Cada vez que alguien toma su tiempo para enviar una pregunta, creyendo en la capacidad nuestra dada por Dios para contestarles, pues nos llena de alegría y satisfacción. A continuación, quiero contestarle la pregunta a la persona que la envía. Los evangelios se refieren con frecuencia a los saduceos y fariseos porque Jesús entraba en constante conflicto con ellos. Los saduceos y los fariseos componían la clase gobernante de los judíos en Israel. Hay muchas similitudes entre los dos grupos, pero también grandes diferencias entre ellos. Tanto los fariseos como los saduceos eran sectas religiosas dentro del judaísmo durante el tiempo de Cristo. Ambos grupos honraron a Moisés y a la ley, y ambos tenían una medida de poder político. El Sanedrín, la Corte Suprema de 70 miembros del antiguo Israel, tenía miembros tanto de los saduceos como de los fariseos. Conocemos las diferencias entre los fariseos y los saduceos por un par de pasajes de la Escritura y a través de los escritos existentes de los fariseos. Religiosamente, los saduceos eran más conservadores en un área doctrinal, insistían en una interpretación literal del texto de las Escrituras. Los fariseos, por otro lado, daban a la tradición oral la misma autoridad que a la palabra escrita de Dios. Si los saduceos no podían encontrar un mandato en el Tanakh, lo descargaban como algo creado por el hombre. Dado que los fariseos y los saduceos tienen una visión diferente de las Escrituras, no es de extrañar que discutieran sobre ciertas doctrinas. Los saduceos rechazaron la creencia en la resurrección de los muertos. Mateo capítulo 22, verso 33, Marcos 12, 18 al 27, y Hechos capítulo 23, verso 8. Es donde ustedes van a leer lo que les estoy diciendo. Pero los fariseos sí creyeron en la resurrección. Los saduceos negaron la vida después de la muerte, sosteniendo que el alma perecía al morir, pero los fariseos creían en una vida después de la muerte y en una recompensa y castigo apropiados para los individuos.
Los saduceos rechazaron la idea de un mundo espiritual invisible, pero los fariseos enseñaron la existencia de ángeles y demonios en un reino espiritual. El apóstol Pablo sagazmente usó las diferencias teológicas, vamos a decir, entre los fariseos y los saduceos para escapar de sus garras. Pablo había sido arrestado en Jerusalén y estaba haciendo su defensa ante el Sanedrín. Sabiendo que algunos de los miembros de la corte eran saduceos y otros fariseos, Pablo dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Hechos 23:6. La mención de Pablo de la resurrección precipitó una disputa entre los fariseos y los saduceos, dividiendo a la asamblea y causando un gran vocerío, un gran ruido. En el verso 9, el comandante romano que observaba los procedimientos mandó que bajasen soldados y arrestasen a Pablo de en medio de ellos. Eso está en el verso 10 de Hechos 23. Socialmente, los saduceos eran más elitistas y aristocráticos que los fariseos. Los saduceos tenían muchos ricos en medio de ellos y también tendían a ser ricos y a ocupar puestos más poderosos. Los principales y el sumo sacerdote eran saduceos y ocupaban la mayoría de los puestos en el Sanedrín. Los fariseos eran los que representaban más al pueblo trabajador común y tenían el respeto de la multitud. El lugar de poder de los saduceos era el templo de Jerusalén. Los fariseos controlaban las sinagogas. Los saduceos eran más amigables con Roma y más complacientes con las leyes romanas que los fariseos. Los fariseos a menudo se resistían a la helenización, pero los saduceos la aceptaron. Jesús tuvo más conflictos con los fariseos que con los saduceos, probablemente debido a la preeminencia de los primeros en la tradición oral. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición, les dijo Jesús. Eso está en Marcos 7, verso 8. También usted puede ver a Mateo 9:14, Mateo 15:1 al 9, Mateo 23:5, verso 16-23 también, Marcos 7:1 al 23 y Lucas 11:42. Le estoy dando base bíblica para que usted pueda corroborar lo que le estamos diciendo. Debido a que los saduceos a menudo estaban más preocupados por la política que por la religión, ignoraron a Jesús hasta que comenzaron a temer que pudiera atraer atención romana no deseada y alterar la situación de ese momento. Eran políticos y los políticos
tienden a pensar así. Fue en ese momento cuando los saduceos y fariseos dejaron de lado sus diferencias, se unieron y conspiraron para matar a Cristo. Juan 11, 48 al 50 y Marcos 14, 53 y Marcos 15, 1. Ustedes saben que la gente pueden ser impías y malas, pero cuando hay algo bueno, tienden a unirse para destruir, ponen sus diferencias al lado y se unen para tratar de destruir lo que trae esa persona que trae algo bueno. En el caso del Señor Jesucristo, el autor de vida y la salvación, pues se ensañaron para aniquilarlo, poniendo al lado sus diferencias y concentrarse en la destrucción de nuestro Señor. Los saduceos como grupo dejaron de existir después de la destrucción de Jerusalén, pero el legado de los fariseos perduró. De hecho, los fariseos fueron responsables de la compilación de la Mishnah. Eso era un documento importante con referencia a la continuación del judaísmo más allá de la destrucción del templo. De esta manera, los fariseos sentaron las bases del judaísmo rabínico actual. Así que, mi queridísimo y queridísima amiga, nosotros esperamos que esta explicación haya podido ayudarle en su excelente pregunta sobre quiénes eran los fariseos y los saduceos. Pasen todos un feliz día. Este programa es posible gracias a la Embajada de Gracia y viene a usted por la generosa contribución de oyentes como tú. Gracias por ser parte de la Embajada de Gracia.